Mm, Buenas noches a todos, bienvenidos. A continuación vamos a dar inicio a esta exposición con el tema denominado Impuesto a la venta de arroz pilado. Primero vamos a ver los datos del curso. Aquí podemos observar de que el curso se denomina Estudio Contable de los Tributos 1 y contamos con el docente, el contador público colegiado, profesor Chiquinta Alcalde Juan Antonio. Asimismo, que también tenemos a los integrantes de este grupo, contando con la compañía de mi compañera Malmaceda Alemano Midanixa y quienes habla Abarca Valladares Brigner Alexandra, ambas correspondientes al octavo ciclo. Para dar inicio a esta exposición, vamos a ver una serie de puntos muy importantes que van a ayudar para que puedan entender mucho mejor a qué se refiere con el impuesto a la venta de arroz pilado. Aquí vamos a encontrar primero a la base legal. En este caso, ¿cuál es la base legal del IVA? Aquí vamos a encontrar a la ley 28.211 y a la ley número 30.978. La ley número 28.211 es aquella ley que crea el impuesto a la venta de arroz pilado y modifica el apéndice 1 del texto único ordenado del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo. Pero, de acuerdo a lo que hemos investigado, en este año 2022 se dio a conocer otra ley también, que es la ley número 30.978. Esta ley modifica a la ley 28.211, que es aquella que crea el IVAT. Sin embargo, ¿en qué lo modifica? Es que en este caso esta ley solamente agregó el artículo 14, que antes no estaba en sí el cual habla sobre la exportación de bienes, es decir, que la exportación de arroz pilado y los bienes comprendidos en las subpartidas nacionales que posteriormente vamos a mencionar o vamos a hablar de esto, no está afecta al IVAT. Entonces solamente agregó el artículo 14, que es para el caso de exportación de bienes. Siguiente, por favor. Otro punto importante dentro de este impuesto es el ámbito de aplicación. En este caso, ¿cuál es el ámbito de aplicación del IVA? ¿Qué es lo que grava? Va a gravar la primera venta en el territorio nacional y la importación del arroz pilado y sus derivados, teniendo en cuenta que cuando hablamos de la primera venta en el territorio nacional, aquí vamos a mencionar al artículo 4 de la ley del IVA, el cual señala que en todos los casos del retiro de los bienes afectos al IVA fuera de las instalaciones del molino se presumirá realizada una primera venta de dichos productos. En consecuencia, el IVA se aplicará sobre el valor de venta correspondiente a dicha operación, sin ser relevante cualquier operación anterior que se pudiera haber realizado al interior del molino. En cualquier caso en sí, cuando se realice el retiro de los bienes fuera de las instalaciones del molino, es que se va a ver realizada la primera venta en el territorio nacional. Este es el criterio que toma en cuenta SUNAT para poder entender la primera venta en sí. También tenemos que tener en cuenta de que cuando nos referimos al arroz pilado, hablamos de aquel que es descascarado y blanqueado en un molino y está listo en sí para ser vendido y consumido por las personas. Y por otro lado, tenemos a los bienes comprendidos en las siguientes subpartidas nacionales. En este caso vamos a encontrar cuatro subpartidas arancelarias. Aquí encontramos el arroz descascarillado, el arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado, el arroz partido, salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en pellets de arroz. Entonces aquí podemos observar cuáles son sus derivados también. Siguiente, por favor. Ok, otro punto importante también es la base imponible. En este caso, la base imponible del IVA está constituida por el valor venta, el valor de venta y el valor en aduanas. En el caso del valor de venta,
Aquí es el valor de la primera venta realizada en el territorio nacional. Y por otro lado, el valor en aduana, en este caso, el valor en aduana determinado con arreglo a la legislación pertinente más los tributos que afecten la importación con excepción del IVA. En este caso vamos a hablar del valor CIF, que es el valor real de las mercancías durante el despacho aduanero, el cual va a abarcar tres conceptos. Primero, abarca el costo de las mercancías en el país de origen, abarca el costo del seguro y también el costo del flete hasta el puerto de destino. Siguiente, por favor. Ok, una vez que hemos entendido ello, vamos a ver la tasa del impuesto. Así como o bueno, ustedes sabrán de que existen otros impuestos que se les aplica quizás el 18%, se les aplica el 3%, entre otros porcentajes. Al IVA también se le aplica una tasa respectiva, es decir, va a ser aplicable a la importación y a la primera venta de los bienes afectos. Esta tasa corresponde al 4% y se le aplica sobre la base imponible que ya se ha mencionado. Siguiente, por favor. Ok, un punto también importante para conocer es la obligación tributaria, es decir, cuándo se da el nacimiento de esta obligación tributaria. Sin embargo, primero tenemos que tener en cuenta o recordar que cuando hablamos de la obligación tributaria es aquel vínculo entre el acreedor y el deudor tributario que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria siendo exigible coactivamente, la cual nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. Entonces, en relación a este momento, debemos considerar que para efectos del IVA, la obligación tributaria se va a originar. Aquí vamos a encontrar tres operaciones. La primera, en el caso de la primera venta en el territorio nacional, el nacimiento de la obligación tributaria es en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entrega el bien, lo que ocurra primero. En el caso del retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se emite el comprobante de pago, lo que ocurra primero también. Y por último, en el caso de la importación, es en la fecha en que se solicita su despacho a consumo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de despacho a consumo? Este es el procedimiento aduanero que permite autorizar el consumo y la utilización de la mercancía importada. Por lo tanto, previo a la autorización, el importador debe cancelar los derechos de aduana o garantía y otros impuestos aplicables en sí. También otro punto importante a tener en cuenta es qué comprobantes debe utilizar para este tipo de operaciones. En este caso, los contribuyentes sujetos al IVA van a emitir los comprobantes de pago teniendo en cuenta lo dispuesto por el reglamento de comprobantes de pago en sí. Siguiente, por favor. También vamos a ver lo que es los sujetos del impuesto, que en este caso, ¿cuáles son los sujetos del impuesto a la venta de arroz pilado? Van a ser aquellos que efectúen la primera venta en el territorio nacional de arroz pilado, que bien pueden ser estas personas naturales, sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas conforme a las normas que regula el impuesto a la renta, o también las personas jurídicas que realicen la primera venta de dichos bienes en el territorio nacional, así como también su importación. Una vez que hemos entendido estos puntos que son de suma importancia, le voy a ceder la palabra a mi compañera que va a continuar con la exposición. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, ya les explicaré acerca de los responsables solidarios. ¿Quiénes son responsables solidarios del impuesto a la venta de arroz pilado? De acuerdo con el artículo 4 de la ley del IVA, el propietario del molino o el sujeto que preste este servicio son responsables solidarios cuando los bienes afectos al IVA hayan sido retirados del molino sin haberse efectuado el depósito de la detracción. Aquí se encuentran dos supuestos. Por ejemplo, cuando el monto depositado en el Banco de la Nación es inferior al monto resultante de aplicar la tasa máxima de la detracción al importe de la operación.
siendo responsable por el pago de la diferencia. Y también cuando los datos que figuren en la constancia de depósito correspondan a una operación distinta, siendo responsable aquí del pago de la totalidad del impuesto omitido. Ahora vamos a ver las obligaciones específicas por parte del propietario o el sujeto que presta este servicio de pilado. Entre las principales obligaciones que le corresponden encontramos las siguientes. Por ejemplo, deberá llevar un registro denominado registro IVA en donde anotará cronológicamente el ingreso de arroz en cáscara o de cualquier bien afecto al IVA para el servicio de pilado, así también como la salida de estos bienes procesados. También, a elección del contribuyente, el registro del IVA tendrá que ser legalizado tanto por un sedatario o siguiendo lo dispuesto por la resolución de la Superintendencia número 234 del 2006. El registro IVA también no podrá tener un atraso mayor de 10 días hábiles para el registro de sus operaciones. Este plazo será contado desde la fecha del ingreso o desde la fecha del retiro de los bienes del molino, según corresponda. También tiene como obligación que por cada traslado que se efectúe fuera de las instalaciones del molino, el propietario de este deberá obtener una copia del comprobante de pago que acredite la transferencia de los bienes y una copia de la constancia de depósito, efectuada en el Banco de la Nación, salvo que este bien sea retirado por el usuario que presta el servicio de pilado. En este caso, solo bastará con la copia de la constancia de depósito. Y en ningún caso el monto depositado en el Banco de la Nación deberá ser menor al resultante de aplicar el 3,85% sobre el importe de la operación correspondiente. También el molino deberá archivar cronológicamente las copias de las constancias de depósito, anotando detrás de cada una el número correlativo de ingreso. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la detracción en la comercialización de arroz pilado. Bueno, esta se aplica a la primera venta de arroz pilado siempre que el monto de la venta sea mayor a 700 soles. Este monto de detracción o el depósito es de 3,85% sobre el precio de venta de arroz pilado. Sí existe la posibilidad de solicitar la libre disposición de estos montos depositados en el Banco de la Nación, siempre que dichos montos no se agoten durante 4 meses consecutivos como mínimo. Los sujetos obligados a efectuar el depósito, aquí encontramos al adquiriente, al proveedor, en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando tenga a su cargo el traslado y la entrega de los bienes y la suma de estos importes de las operaciones correspondientes a los bienes trasladados sea mayor a 700. O cuando reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el depósito respectivo. También aquí encontramos al usuario del servicio de pilado y este será cuando retire los bienes de las instalaciones del molino y en consecuencia se haya una presunción de la primera venta, a lo que se refiere el artículo 4 de la ley del IVA. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre la declaración y pago. ¿A través de qué formulario se declara y paga el IVA? Bueno, los sujetos de este impuesto, a excepción de aquellos comprendidos en el nuevo RUC, deberán presentar la declaración determinativa mensual y efectuar el pago de dicho impuesto mediante el PDT IGB Renta Mensual Formulario Virtual número 621. Ahora, la comunicación de un no obligado al pago del IVA. Siguiente. El sujeto del IVA que por cualquier motivo no resulte obligado de este pago en un mes determinado, deberá comunicarlo mediante el formulario en el que le corresponde efectuar la declaración del IVA, consignando aquí cero como monto a favor del fisco y se presentará en conformidad con las normas del Código Tributario.
Siguiente. ¿Cómo se acredita el IVA pagado en importación? Bueno, el IVA que correspondiente a estas operaciones de importación, que se encuentra liquidado en la declaración única de aduana, la declaración de importación simplificada o liquidación de cobranza, según corresponda, puede ser utilizado por el importador cuando este crédito y también lo podrá deducir del IVA que le corresponda abonar por las operaciones grabadas durante el periodo. En este caso, los contribuyentes que tengan este derecho de deducir dicho crédito deberán presentar su declaración empleando el PDT IGB renta mensual mediante el formulario virtual número 621. Y si en un mes determinado el IVA pagado en importación es mayor que el monto del IVA que le corresponde abonar al importador por la primera venta de los bienes afectos a dicho impuesto, este exceso constituirá así un saldo a favor del sujeto, el cual se puede utilizar en los meses siguientes, anotándolo en la casilla de saldo a favor del periodo anterior mediante el formulario número 621 hasta que se agote. Siguiente. Ahora les hablaré acerca del lugar de presentación. Los principales contribuyentes en sí presentarán la declaración y efectuarán el pago del IVA en los lugares fijados por la SUNAT para efectuar esta declaración y pago de sus obligaciones tributarias, o también pueden presentarlas a través de SUNAT virtual. Y los medianos y pequeños contribuyentes en sí presentarán la declaración y efectuarán el pago del IVA en las sucursales y agencias bancarias autorizadas o a través de SUNAT virtual. Siguiente. Ahora les hablaré sobre la administración y recaudación. La administración de este impuesto a la venta de arroz pilado está a cargo de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, y su rendimiento constituye un ingreso del Tesoro Público. Siguiente. En las inafectaciones, bueno, aquí las operaciones de venta o importación de los bienes afectos con el IVA no están afectos al impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo o al impuesto de promoción municipal, de manera independiente de que se trate de la primera venta o de las posteriores. Ahora les explicaré un caso práctico sobre la declaración, el pago y el pago del impuesto a la venta de arroz pilado. Bueno, en el presente caso práctico tenemos que la empresa agrícola del Norte SAC, con RUC 206076018996, siembra y cosecha arroz, el cual posteriormente es pilado para su comercialización. En este sentido, con fecha el 20 de octubre del 2022, efectúa la venta por un valor de 10.000 más el IVA correspondiente a la empresa Sporivan Internacional con RUC 2040926143. Siguiente, ahora les voy a explicar la declaración a través de SUNAT. Para ello vamos a ingresar al portal de SUNAT y vamos a seleccionar la opción de mis declaraciones y pagos. Luego nos aparecerá la siguiente ventana donde vamos a ingresar los datos correspondientes. Siguiente. Luego de ello, al ingresar al portal, vamos a ingresar al formulario número 621 y en la pestaña de información general vamos a seleccionar el periodo y también la opción del IVA. Luego vamos a dar clic en siguiente para seguir registrando la información. Como segundo paso tenemos que en la pestaña de detalle de la declaración vamos a agregar el monto correspondiente a las ventas grabadas con el IGB. En este caso va a ser 15.000, obteniendo un IGB por 2.700. Luego vamos a dar clic en siguiente. Como tercer paso, en la pestaña de detalle de la declaración, vamos a agregar el monto correspondiente a las compras netas destinadas a las ventas grabadas.
correspondiente por 12.500, obteniendo un IGB por 2.250. Y luego vamos a dar clic en la opción de siguiente. Como cuarto paso, en la pestaña de detalle de la declaración vamos a agregar el monto de las ventas grabadas con el IVA. Nuestro ejemplo es por 10.000 y automáticamente se generará el IVA aplicando el 4%, obteniendo un impuesto por 400. Luego vamos a dar clic en la opción de siguiente. Como quinto paso, en la misma pestaña vamos a agregar el monto de los ingresos netos, que era por 15.000, y vamos a seleccionar la opción de siguiente. Como sexto paso, eh, luego de ello nos aparecerá los datos registrados anteriormente y el cálculo de cada uno de los impuestos. Para ello, primero vamos a dar clic en la opción de validar y luego vamos a dar clic en la opción de agregar a la bandeja. Siguiente. Luego de dar clic en la opción validar, nos va a aparecer a la siguiente ventana donde vamos a dar clic en la opción aceptar. Y luego de ello, al dar clic en la opción agregar a la bandeja, nos va a aparecer la siguiente ventana. Y vamos a seleccionar presentar y pagar. Luego de ello, vamos a pasar al pago de este impuesto. Para el pago, luego de que damos clic en la opción de presentar y pagar, nos va a aparecer la siguiente ventana, donde vamos a seleccionar la opción de NPS, que corresponde al número de pagos SUNAT, y luego en presentar y pagar, que es lo que está en celeste. Luego de ello, nos aparecerá la siguiente ventana, vamos a dar clic en aceptar y nos va a aparecer el correspondiente número de pagos SUNAT para poder efectuar el pago. Ahora, con respecto a la detracción, vamos a ingresar al portal de SUNAT en la opción trámites y consultas. Luego vamos a ingresar los datos correspondientes para poder ingresar al portal. Luego, como primer paso, vamos a seleccionar la opción de pago de detracciones y vamos a ingresar los datos correspondientes. Vamos a elegir el tipo de operación, que en este caso es el número 01 por la venta de bienes. El tipo de bien o servicio, en este caso es arroz. Vamos a seleccionar si somos proveedores o adquirientes. En nuestro caso vamos a ser el proveedor. Vamos a ingresar el RUC del proveedor, también el tipo de documento del adquiriente, el número de, de documento del adquiriente, y también vamos a ingresar el monto de depósito, el, el periodo tributario correspondiente. También vamos a ingresar el tipo de documento, la serie del comprobante y también el número del comprobante. Luego de ello vamos a dar clic en continuar y nos aparecerá lo siguiente. Aquí nos va a aparecer el siguiente formulario con el cual vamos a poder efectuar el pago en el Banco de la Nación a la cuenta de detracción correspondiente. Como observamos, están todos los datos ingresados anteriormente y con este número de pago de detracciones vamos a poder efectuar el pago que corresponde a la detracción del caso práctico. Bueno, esto ha sido todo por parte de esta exposición y espero que hayan comprendido. Muchas gracias.